título para hoy día es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Versículo de memoria, Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que Jesús era la verdad y la vida. Y no había nada que hacer. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sermón del Monte, Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué hacía? Les enseñaba diciendo, Mateo 5, 3, y empieza, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué sigue? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si comparamos este versículo con algunos versículos que hemos leído antes, Mateo 3, 1 y 2 de Juan el Bautista, Jesucristo, Mateo 4, 17, ¿cuál es la principal preocupación de estos versículos? El reino de los cielos. Miren, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a ¿quién? A Jesucristo. Y aquí, porque el reino de los cielos se ha acercado, Él presentándose como el reino de los cielos. Entonces, el principal propósito de estos versículos es el reino de los cielos. Y miren lo que dice la hermana de Huay. En el Sermón del Monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación, y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales de ¿qué? Del reino de Dios. Entonces, en el Sermón del Monte, Jesucristo va y expone ¿qué cosa? Los principios básicos del reino de Dios. Principios básicos del reino de Dios. Y uno de los principios básicos es bienaventurados los pobres en espíritu. Y sigue diciendo Mateo 5, 4, 6. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7 y 9. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los versículos 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Entonces, aquí en estas bienaventuranzas, las primeras bienaventuranzas, las primeras palabras de Jesucristo resaltan algo. ¿Y qué es lo que resalta? ¿Qué es lo que resalta?
bienaventurados, 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 bienaventurados. Esta palabra aparece 9 veces en este pequeño sermón. 9 veces. ¿Por qué? Porque bienaventurados significa felices, dichosos, alegres, contentos, o sea, la plenitud de la felicidad. Y lo primero que quiere resaltar Jesucristo es eso: felices, 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 felices. Tienen que ser felices aquellos que están en el reino de Dios. ¿Por qué será? Recuerden que la felicidad fue dañada en el Edén. Desde que entró el pecado, se acabó felicidad. Esa felicidad hay que buscarla, es un principio que uno puede tener en la mente. Y entonces él en su sermón viene con ese principio fundamental: ustedes tienen que ser felices porque me han aceptado como su Salvador personal. Entonces, uno de los principios básicos del reino de Dios es ¿qué cosa? Los ciudadanos del reino son ¿qué cosa? Felices. Somos felices. Debemos ser felices. Debemos estar contentos. ¿Y contentos en qué circunstancias? Miren, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. De todas maneras, no importa si les va bien, no importa si les va mal, no importa si están con éxito, no importa si el fracaso está golpeando sus puertas en ciertos momentos, tienen que estar, ¿qué cosa? Felices. Tienen que estar felices. Ese es el primer principio del reino de Dios. Pero alguien se podrá decir, pero ¿felices mientras estás sufriendo? ¿Feliz mientras estás en el hospital? ¿O mientras una persona se ha ido y ya no va a estar más contigo? ¿Qué clase de felicidad es esta? ¿Qué clase de felicidad es la que da Dios? A veces no comprendemos, y a veces como no comprendemos, miren lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, esa tranquilidad, esa felicidad de Dios, no importa en qué circunstancias. Por eso dice que sobrepasa ¿qué cosa? Todo entendimiento. No lo podemos comprender, pero ahí está. Estamos tranquilos, estamos felices porque confiamos ¿en quién? En Dios. Sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está la clave. En una de las lecciones pasadas escuchamos que Jesús nunca nos ha dicho que no nos vamos a tener problemas. Pero lo que sí Él ha prometido es que va a estar con nosotros en medio de los problemas. Entonces pienso que eso es lo que nos da paz, de que Jesús está allí con nosotros. Y Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces el primer principio es: los ciudadanos del reino de Dios son felices a pesar de. Aunque lloren, aunque estén en persecución, a pesar de. Pero Jesús continuó hablando, y miren lo que dijo Mateo 5, 13, 14. Su sermón es increíble. Miren lo que dice:
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La primera parte dice, ustedes son los ciudadanos del reino de Dios, son felices y contentos y están alegres. Y luego dice, ¿qué cosa? Ustedes que están felices, ¿qué son? Dos cosas importantes. Sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué? Hay diferencia. Hay diferencia. Hay diferencia. Aquí están los ciudadanos del reino de Dios, los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Hay diferencia, tiene que haber diferencia. Ustedes, como son felices, que como a pesar de todo mantienen esa paz que Dios les da, tienen que ser la sal de la tierra y tienen que ser la luz del mundo. Y si son la sal de la tierra y si son la luz del mundo, miren lo que él dice continuando con el sermón en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de ¿qué? De los hombres. Delante de los hombres. Son felices, causa, efecto, tienen que alumbrar. Tienen que mostrar esa felicidad a quienes, a otros, a otros. ¿Y cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debemos alumbrar delante de los hombres? ¿Cómo? De acuerdo a este versículo. Lo que está a la vista no necesita anteojos, dicen en mi país. Ajá. La gente que es feliz se nota. Nuestras acciones. Que cuando la gente nos vea, dice, un momentito, esta persona es diferente. ¿Ah? Y eso es lo que dice el versículo. Miren, dice, para que vean qué cosa, vuestras obras. Los ciudadanos alumbran al mundo ¿con qué? Con sus obras, con lo que hacemos. Mis hermanos dicen, tiene que verse una diferencia. Tiene que haber diferencia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y cuando ven sus obras, ¿qué sucede? Y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesucristo en su sermón está dando unos principios importantes. Dice, muestren sus obras y miren lo que sigue. Él está hablando de obras y pone algo, un énfasis en algo especial. El versículo 17 y 18 del Sermón del Monte. No penséis que he venido ¿para qué? Para abrogar la ley o los profetas. Inmediatamente que dice qué cosa, muestren sus obras, les dice, aquí está qué cosa, la ley. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo deben mostrar las obras? Guardando qué cosa, la ley. Inmediatamente. Y vamos a ver más acerca de esto. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí está la norma. Esas son las obras que quiero que muestren. ¿Qué cosa? La ley. La ley de Dios. Y entonces todavía nos dice en Mateo 5:19, por si acaso, nos dice, por si acaso que alguien diga que la ley no debemos guardar. Miren lo que dice. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿qué hace? Y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Cuidado. Cuidado que no enseñen acerca de qué, de la ley de Dios. Cuidado que digan que la ley de Dios
ya no sirve. Cuidado, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿qué pasa? Este será llamado grande en el reino de los cielos. Este será grande, este será bienaventurado, feliz, grande en el reino de los cielos. Nos damos cuenta cómo Jesucristo nos va mostrando estos principios importantes paso por paso. Eso es lo que tienen que ser. Primero, si han aceptado a Cristo, tienen que ser, ¿qué cosa? Felices. Tienen que mostrar luego al mundo que ustedes, ¿qué cosa? Que ustedes son felices. ¿Cómo van a demostrar? Guardando, ¿qué cosa? La ley de Dios con sus buenas obras. Y así es como deben demostrar. Ya ves, decimos, ¿qué cosa? La ley de Dios era para el Antiguo Testamento, para el Antiguo Testamento. Pero como nos damos cuenta y como está enseñando Jesucristo, nos damos cuenta de que Él incluye la ley en la enseñanza. Y no puede ser de otra manera, porque la ley de Dios es un principio que precede a la salvación. Y vamos a ver Éxodo 21 y 3, por ejemplo. Miren lo que dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué cosa? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de Seb. Yo te he salvado. Lo primero que muestra es, ¿qué cosa? Salvación. Liberación, liberación. En este caso del pecado y en este caso de la casa de Egipto. Y después que les dice eso, después que enfatiza, yo les he sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, entonces comienza ¿con qué? Con la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y da las otras 9 leyes. Hay una estrecha relación entre nuestra fe y la salvación, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y a través de toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta ahora, la salvación solamente ha sido ¿por qué? Como dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Creer, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el secreto de la salvación. Creer, aceptar a Cristo como el Salvador personal. Aceptar a Cristo como el Salvador personal. Entonces, lo que está enseñando a Jesús no es otra cosa que una perspectiva clara de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y miren lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, ¿qué cosa? Siendo llamado, ¿qué cosa? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué obedeció Adán? Por la fe, nada más que por la fe. Ese es el principio básico de la salvación. Fe y obediencia. Fe y obediencia. Aceptar a Cristo como el Salvador personal, alumbrar y guardar los mandamientos. Si has aceptado, tienes que mostrar tus buenas obras. Fe y obediencia. No obediencia para ganar la salvación, sino obediencia ¿para qué? Para mostrar que estoy salvo. Y todavía dice, miren este versículo, Mateo 5:20. Jesucristo en su sermón, y aquí continúa el sermón, miren lo que dice acerca de la ley. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué cosa? No entraréis en el reino de los cielos. Esto está fuera.
si vuestra justicia no fuere como qué, mayor que de las escribas y ¿de qué están hablando? ¿Qué pasó con los fariseos, los escribas? ¿Cómo era su justicia? Ellos decían, no soy como este pecador, ¿qué cosa? Guardo la ley, obedezco el sábado, obedezco todo, pero bien hecho. ¡Wow! Nada de amor. Ajá, eso mismo, eso decía la lección, que ellos se habían hecho tan extremos, tan duros, tan legalistas, que habían olvidado por completo el amor. Pero aquí está claro, si no fuese su justicia mayor que de las escribas y fariseos, mayor que ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es la justicia de Dios en nosotros. Nosotros no. Y evidentemente, miren lo que dice la Biblia, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con esta justicia? ¿A qué? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es la clave de esto? Si estas justicias de los fariseos y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, entonces ¿qué? ¿De qué sirve? Si es trapo de inmundicia, no sirve. Entonces, si vuestra justicia no fuera mayor que de las escribas y fariseos, ¿cuándo nuestra justicia es mayor que de los escribas y fariseos? ¿Cuándo? Cuando resaltamos a Dios, Sí. porque Dios es el único justo. Amén, amén. Y vamos a ver estos versículos. Romanos 5:1, ¿qué dice? Entonces, ¿cuándo, qué cosa? Nuestra justicia es mayor que de los escribas y fariseos. ¿Cuándo qué? Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Qué cosa? Jesús. La única forma. Justificados ¿por quién? Por fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra justicia no fuera esta justicia por la fe, aceptada por la fe que nos da nuestro Señor Jesucristo, no vale para nada. Y esa es la justicia mayor que de los escribas y fariseos. Esa es la justicia plena y máxima. Romanos 5:2 continúa diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué maravilla! No como eres, no como somos, trapo de inmundicia, no como somos pecadores, no como somos lo que, no somos más, sino qué cosa, Jesucristo. Jesucristo abre sus manos y nos dice, aquí está mi justicia, yo he muerto por ustedes. Yo he muerto y yo quiero que ustedes sean salvos. No importa lo que ha pasado. Y por eso, ¿qué cosa? Efesios 2, 8, 10 aclara, porque por gracia sois salvos, gracia nada más, por medio de la fe, justificados por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, solamente de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque nuestras obras por nosotros mismos es como trapo de inmundicia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para que reflejen esas obras. ¿Nos damos cuenta de la diferencia de las obras? Los fariseos, ¿qué hacían? Aquí están mis obras. Los cristianos, los que aceptan a Jesús, ¿qué hacen? Jesús, ayúdame a guardar tu ley.
ayúdame a mostrar tus obras. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces los ciudadanos guardan la ley, pero los ciudadanos guardan la ley ¿cómo? Obedeciendo por fe. Nada más que por fe. Qué maravilla lo que nos enseña la Biblia. Y eso ocurrió en el Nuevo Testamento. La enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles en el Antiguo Testamento. Si vamos a Hebreos 11 y leemos toda la historia de los profetas del Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que ellos vivieron ¿por qué? Por fe. Porque ellos repiten, por fe Moisés, por fe Abraham, por fe, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente por fe. Es que la salvación siempre ha sido por fe. Antiguo, con Jesucristo y con los apóstoles. Y las obras, ¿qué cosa? Siendo llamado, obedeció. Un fruto de nuestro llamado de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Pero aquí tenemos en Mateo 5:48 otra cosa que es importante. Miren lo que dice. Sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué cosa? Perfecto. Miren qué norma. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo mismo que decían en el Antiguo Testamento, Levíticos 19:2, con otras palabras, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, ¿por qué? Porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Entonces, las expectativas de Dios son altas, no son expectativas bajas. Las expectativas son altas. Pero ¿qué significa ese perfecto? Ser perfectos, wow, ser perfectos. El contexto de este ser perfectos es lo siguiente, Mateo 5:43-44. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o os persiguen. Wow. ¿Qué es el contexto de perfección? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? Amén. Tiene que ver la relación de nosotros con nuestro prójimo. Ok. Es solamente, tienen que demostrar qué cosa, el mismo amor que demostró ¿quién? Jesucristo. Por eso decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cómo mostramos amor? ¿Qué significa realmente este amar a tu prójimo? Miren lo que dice Romanos 13:9-10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro ¿qué cosa? Mandamiento. ¿Qué pasa? En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace ¿qué cosa? Mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? El amor. ¡Qué maravilla! Cristianismo práctico, cristianismo que nos enseña qué cosa, que el cumplimiento de la ley, que ser perfectos es guardar la ley bajo la ayuda de Dios y qué cosa, y mostrar que no hacemos mal a quién, al prójimo. Eso es todo. Eso es todo.
Por eso miren lo que dice Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, ¿como qué? Como también vuestro Padre es, ¿qué cosa? Esa es la clave. Vosotros seráis perfectos. ¿Serán como quién? Como mi Padre. ¿Y cómo ha demostrado el Padre misericordia? Porque de tal manera amó. Y cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo Él? Perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era el mismo. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, ¿qué cosa? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Igual. Amén. O sea, el mensaje de la Biblia es igual ayer, hoy día y va a ser hasta que venga Jesucristo. Pero ante esto tenemos qué cosa, Mateo 13:44. Miren, si tenemos este bello mensaje, si sabemos que podemos estar con Cristo, si sabemos que podemos ser felices, si sabemos que Él ha muerto por nosotros y nosotros podemos guardar los mandamientos bajo el amor de Cristo, entonces miren qué pasa. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:45 y 46, la misma cosa. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Si hemos encontrado a Cristo, si sabemos que esta es la verdad, entonces dice, miren, esto hagan. ¿Qué cosa? Busquen el tesoro escondido. Si estamos buscando la felicidad, todo aquí está. ¿Qué debemos hacer? El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, el que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué pasó? Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fue y vendió todo lo que tiene y ¿qué cosa? Y la compró. Jesucristo nos dice, si esta es la verdad, si esto es lo que busca la gente, si la felicidad, si esto es lo que sientes que es el amor de Dios, ¿qué tienes que hacer? Acéptalo. Acéptalo. Haz como ¿qué cosa? Como este buscador de tesoros. Haz semejante a este mercader que si has encontrado algo precioso, ¿qué tienes que hacer? Buscarlo. Tomarlo, eso es precioso. Y ese es el llamado de Dios. Buscad, buscad y hallaréis. Buscad, hallaréis. Pero si no buscamos, miren qué es la diferencia. Mateo 13:47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar. ¿Qué pasa? Recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan ¿qué? Afuera. Cuidado. Tienes que buscar, pero si no buscas, miren lo que va a pasar. Te echan afuera. No entrarás en el reino de Dios. ¿Y cuándo será eso? Mateo 13:49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora es la oportunidad.
Ahí está el reino de Dios. Jesucristo está listo para darnos la bienvenida. Es más, Él nos llama: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿La vamos a buscar con todo nuestro corazón o la vamos a dejar ir de nuestras manos? Esta es nuestra oportunidad. Que Dios nos cuide y nos ayude a buscar esta verdad, esta salvación grande continuamente.